todos a este foro sobre energía. Es un tema que tocamos pues bueno, por muchos factores. De hecho, hay 4 personas hoy en la mesa que van a tener abordajes distintos, porque es un tema muy complejo. Tenemos ahora mismo de fondo una crisis energética que va mucho más allá de las cuestiones coyunturales, que tiene que ver con la reducción de producción, con una serie de encarecimiento progresivo de distintas fuentes energéticas, que tiene que ver con coyunturas internacionales y geopolíticas incluso, que se traduce a través de diversos mecanismos en la cuestión de formación de precios y que concretamente en el Estado español, bueno, pues aterriza también con una serie de peculiaridades del propio sistema de generación del mix eléctrico y tal. Entonces, es un tema, como veis, muy amplio. Van a intervenir en este orden Cristina Royce, que es miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Yago Álvarez, responsable de Economía del Salto, Paca Blanco, es militante antinuclear y ecologista, y Stani, que es miembro de Anticapitalistas y del área de ecosocialismo. Así que, si queréis, vamos empezando. Cristina. Porta, me quito la mascarilla un ratín. Buenas tardes a todas y a todas. Yo de lo que quería hablar es de la cuestión esta de transición energética, de la que tanto se habla, pero en realidad lo que esperamos y buscamos no es solo una transición energética, es también una transición social. Pero una transición social que resuelva los problemas que tenemos, que si ya eran graves antes, en la medida que ha avanzado el siglo, y sobre todo a partir de la crisis de la primera década, del fin de primera década, pues es lacerante y todavía no se ha recuperado. Y aún sin acabar aquello, entramos en otra, y las perspectivas de la política mundial, digamos, y de la economía mundial son de que no hay un camino claro o soluciones hechas para resolver las crisis en las que estamos. Las que tenemos nosotros, los países desarrollados o enriquecidos, y las que tienen todavía peor los países empobrecidos o pobres o que están en guerras, ¿no? Pero lo que yo quería reivindicar es que, en primer lugar, que transición energética significa pasar de aquí a donde queramos ir. No se puede hacer tabla rasa y olvidar lo que hay. Se parte de lo que hay, de las fuerzas que hay y de quienes están ejerciendo esas fuerzas. Y se trata de actuar sobre ellos y de convencer, entiendo yo, a la mayoría de la población para que adopte la senda, la dirección, donde podamos esperar soluciones por lo menos a algunos de los problemas y esperamos que a los principales problemas. Y no que nos empecinemos en ir a sendas que terminan pues en empantanarnos todavía más, acentuar los problemas y, en mi opinión, sí que terminan en un caos y un colapso y en una mayor violencia social en general. Si la transición energética, en concreto, es una exigencia urgente, no es solo por los daños que conocemos causados y constatados, desde la radiactividad nuclear a las emisiones de las centrales de carbón, de los coches, que efectos sobre la salud, el medio ambiente, etcétera, etcétera. También es porque sabemos, la ciencia nos lo dice, y somos una sociedad que, quieras que no, confiamos mayoritariamente en la ciencia en general, o por lo menos hasta que hemos llegado aquí, a estos tiempos de redes sociales. Y lo que nos dice la ciencia es que se espera que la evolución de esos problemas que ya tenemos, de esos daños que ya se están causando, va a avanzar y va a empeorar. Y va a afectar a todas las demás preocupaciones que tenemos. Por ejemplo, a la merma de la biodiversidad, que se ha sacado en candelero muy recientemente, bueno, en los últimos meses. Este domingo hubo una gran manifestación donde era una de las reivindicaciones por la biodiversidad. La cuestión es, por la biodiversidad, si estamos haciéndolo bien o mal. Por el crecimiento de la contaminación y todos sus efectos, tanto la ambiental como la directamente en nuestra salud. Por la producción de alimentos. Sabemos que en agricultura los problemas que haya con el agua, con la distribución irregular del agua, es decir, sequías y lluvias torrenciales, y por el efecto del calor en las plantas y las plagas asociadas a que no haya periodos largos de baja temperatura, todo eso va a influir en la capacidad alimentaria.
y también por la profundización en la desigualdad social, de los que hoy consideramos pobres o de la clase media que entrarán en la pobreza si pensamos que se ven amenazadas actividades económicas que ahora mismo implican bastante empleo, como puede ser la misma agricultura, pero en España el turismo, en buena medida. Bueno, en general sabemos que las perspectivas son de mayores extremos climáticos. En estos tiempos se están reivindicando soluciones a todos estos problemas que he mencionado. Todos ellos se relacionan con un despliegue, sí, desaforado y desordenado de las renovables, pero se relacionan con él, y se olvida que el cambio climático es el fenómeno que está detrás de todos estos problemas y que inevitablemente en los próximos tiempos va a empeorarlos. Lo digo porque me ha sorprendido, pero he oído decir en alguna charla a gente que se supone bien informada que lo del cambio climático no hay que tener tanta prisa, o que lo que importa es el cambio global, como si el cambio global, que es la sinergia de un montón de empeoramientos y fenómenos que afectan a muchas de estas cuestiones que os he mencionado, no estuviera incluido el cambio climático y no fuera el factor acelerador de todo ese cambio global. El informe último que se presentó este verano del IPCC de la ciencia del cambio climático, el número 6, dice en su resumen una cosa que en realidad quien quisiera saberla ya la sabía, pero es que cada vez lo pone más claro. Dice: existe una relación casi lineal entre las emisiones humanas antropogénicas acumuladas de CO2, acumuladas en principio en la atmósfera, y el calentamiento global que provoca. O sea, el calentamiento global son las emisiones acumuladas en la atmósfera. Y ellos ya hasta evalúan que cada billón de toneladas de CO2 que se emita a la atmósfera provoca un aumento medio de 0,45 grados en la temperatura de la superficie global. Entonces, limitar el aumento de la temperatura, que es la que está causando los daños del cambio climático, la alteración del clima, implica limitar las emisiones acumuladas. Y las emisiones acumuladas son dos cosas: lo que nosotros vertemos a la atmósfera y lo que se retira de la atmósfera por mecanismos principalmente naturales, que son dos: la absorción por el crecimiento de las plantas y lo que se disuelve en el agua marina. Y ambos mecanismos se sabe también perfectamente que reducirán su capacidad de absorber a medida que aumenta la temperatura, hasta que llegue un punto en que también ellos empiecen a sumar la acumulación de CO2 en la atmósfera. Bueno, las emisiones históricas de CO2, las que ya tenemos, las acumuladas, determinan el calentamiento que tenemos hasta el momento. Pero las emisiones que se añadirán son las que determinarán el calentamiento adicional, es decir, la evolución del cambio climático, el que se llega a 1,5 grados, a 2 grados o más allá, dependerá de las emisiones que hagamos desde ahora. La previsión de 1,5 grados tenía como referencia 2005, me parece. Y la de 2 grados es más antigua. Al principio se eligió 2 grados porque se pensaba que hay un factor tiempo en todo esto del cambio climático que yo creo que es el gran olvidado de todas las discusiones, y es que con una determinada cantidad de CO2 en la atmósfera, la progresión del calentamiento aumenta determinados efectos como los máximos de temperatura, los descensos, o sea, que haya menos temperaturas bajas y todo lo que he mencionado antes. Pero no podemos olvidar los efectos que llaman súbitos, que son grandes cambios irreversibles y catastróficos, que pueden ocurrir sin que sepamos cuál es el umbral de aumento de temperatura. Y esto lo dijeron los científicos de hace muchos años, era una cuestión presente. Saber cuándo puede ocurrir cada uno es bastante difícil, puede tener bastante incertidumbre, pero de ahí vienen los límites de 1,5 grados y de 2 grados. Y estoy hablando de que, por ejemplo, el hielo que está sobre la roca de Groenlandia, en el Polo Norte, se derrita y se desliza al mar y aumente el nivel del mar. Enfríe el mar, cambien las corrientes, en fin, empiece a afectar al planeta en general. O, por ejemplo, que el aumento de temperatura en determinadas zonas boscosas, como puede ser el Amazonas, que tienen gran densidad de vegetación, pues haga que las plantas crezcan menos o mueran más, se descompongan más y empiece a verter CO2 a la atmósfera en lugar de acumularlo. Es ese tipo de efectos, hay unos cuantos más, ¿no?
Pero esto es lo que determina la cuestión del factor tiempo, porque toda la cantidad de CO2 que acumulemos ahí, para nosotros va a ser imposible eliminarla, ¿vale? Se habla de geoingeniería, de métodos para absorberla y enterrarla, aparte de no ser permanentes, son excesivamente caros como para que se apliquen a gran escala y no parece que puedan funcionar. Teniendo en cuenta esto que os he dicho, pues la relación del calentamiento con el clima, ¿no?, es una relación con el CO2 directa y es una relación, por tanto, con la energía. Con cuánta energía usamos y con qué tipo de energía usamos. Y eso yo creo que es el centro de la transición energética. Es verdad que hay otros actores, los agentes económicos. Nos gustaría cambiar los agentes económicos que tienen la capacidad de imponer la economía de la energía, el oligopolio eléctrico y otros oligopolios energéticos. De acuerdo, eso es un problema, pero la cuestión es que eso no afecta directamente a la evolución del cambio climático. Nos encontramos en una situación en que, precisamente por el factor tiempo que estoy diciendo, quizá no todas las cuestiones se puedan resolver antes de tomar las medidas necesarias para frenar las emisiones de CO2. ¿Por qué? Pues sobre todo porque el CO2, el 76% de la energía que usábamos en el año concretamente 2018 era fósil. O sea, la magnitud del cambio de la transición energética a escala mundial es tremenda. Es tan tremenda que a veces da la impresión de que no se podrá conseguir. Lo que sí yo entiendo es que los países que estén más cerca de poder hacerla, que tengan esa capacidad por su capacidad de inversión y sus conocimientos, tienen la obligación de hacerlo frente a otros que básicamente dependen del carbón en su mayor parte o de combustibles fósiles. Bueno, y creo que debería andar un poquito más rápido para centrarnos en lo que nos pasa aquí en España, de la energía final que usamos, que no es la energía que hay que transformar, sino la ya transformada, la que pagamos, digamos, directamente los consumidores. La mitad provenía del petróleo. O sea, todavía en nuestro país, a pesar de esto que he dicho que somos un país supuestamente de los desarrollados del mundo, la mitad es petróleo, un 16% gas natural, el que ahora nos está trayendo de cabeza con la electricidad. Las renovables para usos de calor, no de producción de electricidad, son un 7% nada más, es decir, ahí habría mucho margen para aprovechamiento. Y la cuarta parte de la energía que consumimos en general en nuestro país, casi el 23%, es electricidad. ¿Y por qué es importante e interesante la electricidad? Bueno, es una cantidad interesante y el año 2019 un 38% de esa electricidad se pudo producir sin emisiones de gases de efecto invernadero. Y esta capacidad no la tenemos en ningún otro tipo de energía hoy por hoy. Entonces, esto determina que frenar el cambio climático, tomar medidas para reducir todos los problemas que tienen que ver con las emisiones de CO2 y otro tipo de gases de efecto invernadero y o contaminantes, tiene que ver con aumentar el uso de la electricidad y que esa electricidad se produzca con emisiones no contaminantes. Y nosotros no consideramos que sea una emisión libre de contaminantes la energía nuclear, como sí hacen la mayor parte de las estadísticas del sector. Bueno, aquí todavía se enorgullecen las compañías eléctricas y los pronucleares de que la mayor parte de la energía eléctrica se genera con nucleares, el 22,6% con datos del 19, porque el 2020 fue un año muy raro, como ya sabéis. Muy bien, pero la eólica ha sido el 21%. Y es esperable que dentro de poco, cuando menos cuando se cierre la central de Almaraz, que esperamos en 2027, la energía eólica será la que pueda liderar la producción de electricidad en nuestro país. El carbón ya casi no cuenta porque, debido a los cambios legislativos que provenientes de Europa, aunque tardaron mucho, al final se han impuesto y resulta que les sale más caro que producir la electricidad por otros medios, en principio. Con lo cual el carbón ha sido en 2019 un 4,3% de la electricidad. Lo que sí ha tenido bastante importancia es el gas en ciclo combinado, que son las centrales más modernas, las que se hicieron desde principios de este siglo hasta ahora, más o menos cuando se empezó a desarrollar la eólica, sobre todo, que es la que más ha desarrollado de las renovables, un 20,7%, eso es mucho. Y además está la cogeneración, que es el uso de combustible para generar calor y al mismo tiempo generar electricidad o viceversa.
es un 12% y es prácticamente toda ya con gas. Es decir, el gas tiene un peso muy importante en nuestra generación de electricidad. Y eso es algo que hay que cambiar. Y aparte de la eólica, la siguiente energía que no en principio produce emisiones durante su generación es la hidráulica, que ha sido un 10%. Pero como sabéis es muy difícil aumentar la cantidad de energía hidráulica disponible porque ya no se pueden hacer nuevos grandes pantanos, habrá que aprovechar mejor los que hay y además dependemos de que el año llueva o no llueva, ¿no? Otros años ha sido como mucho, normalmente era el 16% en los mejores años. Y la fotovoltaica, que tan famosa es ahora, pues es un 3,6%. O sea, es realmente poco. Tiene que desplegarse mucho más para que pueda contribuir cuando la eólica no esté, por ejemplo, en los veranos, que suelen ser periodos donde no hay demasiado viento, pues habrá que complementar esa energía, que yo creo que es limpia en comparación con las demás, con un despliegue de la fotovoltaica. Y no solo la fotovoltaica, la solar térmica, que es una energía que resulta más cara que la eólica y la fotovoltaica, por eso no se despliega tanto, pero tiene la ventaja de que es gestionable, pues también tendrá que desarrollarse más. Ahora solamente contribuyó con un 2%, pero ahí puedes acumular el calor que te dan el sol y poder usarlo para producir electricidad durante, los fabricantes dicen, los instaladores, durante una semana aproximadamente. Así que si queremos ayudar a resolver el problema de que las renovables sean intermitentes, la solar térmica tendría que ser desplegada, pero esta también ocupa mucho espacio y además no se puede instalar en cualquier lugar, necesita una incidencia solar más rápida, o sea que al sur de Madrid tendrá que ser. Bueno, desde luego el futuro del sistema energético necesita, como hemos dicho siempre, yo creo desde el movimiento ecologista, del aumento del ahorro, es decir, menos uso de la energía, de la eficiencia, un mejor uso de la energía para obtener los mismos servicios. Nunca hemos pensado que había que apostar por volver a vivir como nuestros abuelos. Y luego un cambio de fuentes. Y la cosa que yo quería comentaros es que me parece que es imposible, no es suficiente con el ahorro para que no descienda nuestra calidad de vida, sea cual sea el nivel que uno decida de calidad de vida, porque esa es una discusión donde yo creo que es muy difícil entrar porque es demasiado personal. Reducción fuerte de consumo de energía ocurrió el año pasado durante la pandemia mundial, ¿no? Pues no estaría mal que echáramos un ojo a cómo fueron las cosas en esa época. En el mundo, la bajada en energía primaria, es decir, es la que usas que a veces tiene pérdidas para transformar en la energía que consumimos, la final, fue del 4,5%. Y las emisiones bajaron un 6,3% respecto al año anterior. Estos son para el año anterior. Bueno, cuando empezó la crisis de 2009, que como recordáis hubo una gran reducción del consumo energético en general porque la gente dejó de tener dinero para ello, la bajada fue de un 1,3% respecto al año anterior, respecto a 2008. O sea, esta bajada ha sido la mayor debido a la pandemia en emisiones desde la Segunda Guerra Mundial. En España, el consumo de petróleo bajó un 18,5%, fue un nivel de consumo del año 93. Las emisiones también lo hicieron, en un 11%, sobre todo porque bajó el uso en carretera, claro, estábamos encerrados. Esto es un promedio para todo el año, que incluye el periodo de cierre, digamos, total, más que las cosas que ocurrieron el resto del año. También, por supuesto, influye la paralización de la aviación. Pero el cambio de mayor alcance fue de la electricidad. Según Red Eléctrica, la demanda eléctrica en todo el 2020 bajó un 5,5%. Naturalmente, en las casas aumentamos la demanda hasta un 10% en determinados periodos de encierro, ¿no? Pero al bajar el nivel de uso industrial, digamos, también bajó. Bueno, pues la reducción de emisiones fue de un 22,4%. Es decir, fue desproporcionadamente mayor. ¿Y eso por qué? Pues porque la generación con carbón y con gas fue un 20% más baja que la del año anterior. Y la producción eólica, hidráulica y solar fue más alta, con lo cual se llegó a un 45% de producción renovable. El 38% de la electricidad en 2019 fue renovable. En 2020 todavía más. Así que las emisiones en España se redujeron un 17,4% y por primera vez y sorpresivamente llegamos a estar por debajo de las emisiones de 1990. Que es el año de referencia desde que empezaron las negociaciones de cambio climático, y España llegó a estar un 50% por encima del nivel de emisiones que tenía ese año. Bueno, esto es una victoria efímera, por supuesto. Lo único que quiero ilustrar con ello es que
para lograr esta reducción de emisiones hubiera hecho falta una reducción de consumo mucho mayor si no hubiera una contribución de electricidad renovable importante. Y de hecho, cuando se miran las estadísticas de distintos países, los países donde más bajaron las emisiones eran los países donde su electricidad tenía una proporción mayor de renovable. Y creo que eso pues, no se puede echar en saco roto. Es decir, es el único modo que tenemos de producir energía que no produce una gran cantidad de emisiones. Y si bien estamos muy de acuerdo en que hay que reducir energía, y yo estoy dispuesta a discutir en un momento dado con quien sea, que digan cuánta energía queréis reducir, lo que sí tenemos claro es que hay que aumentar la cantidad de electricidad que se consuma. Es decir, habrá que bajar el uso de energías fósiles y eso va a implicar aumentar la cantidad de electricidad, aunque en conjunto la cantidad de energía que use la gente y que se use para la economía sea menor. Hemos oído hablar del autoconsumo fotovoltaico sobre tejados. Vale, pues brevemente, como la salida. La salida que se ha dicho a esta situación es: no hay que aumentar la cantidad de renovables, hay que reducir el consumo, tampoco se dice cuánto, y hay que poner el fotovoltaica en tejados, porque eso es suficiente. Bueno, pues los informes que uno busca y lee no dan esa información. Bueno, hace poco hice un artículo en Renovables donde tenéis los detalles. Como me he pasado un montón del tiempo, pues no voy a entrar ahí, pero hay un informe que encontré hace poco y que no está en ese artículo. Es un estudio que hicieron una gente, publicado en una revista científica, se supone, que lo que intenta evaluar es cuánta superficie hay en Europa, en la Unión Europea, para poner fotovoltaica en tejados. ¿Vale? No dicen cuánta va a haber en 2030, sino cuánto espacio hay. Y entonces en España los datos que les dan es que la superficie disponible en tejados, para lo cual, por cierto, han hecho redes de 100 por 100 metros con todo tipo de tecnologías, incluyendo las fotografías por satélite, etcétera, etcétera, han tenido a su disposición todos los medios, pues el área que ven son 462 kilómetros cuadrados en tejados. El municipio de Madrid son 605 kilómetros cuadrados, por tener una referencia. Con eso se puede producir pues un 28% de la electricidad que se consumía con datos del año 2016. Es decir, que si queremos aumentar el consumo de electricidad, porque es la única energía que tenemos libre de emisiones, aunque reduzcamos el resto de consumo energético, lo que esta gente ha calculado es que el espacio que hay en tejados, independientemente del coste que pueda ser, ellos no entran en costes, bueno, entran en un aspecto, lo reducen al 26% si lo equiparas al precio de 2017 de la electricidad que pagamos en casa, ¿no? Pero bueno, es de ese orden, es decir, que no es indefinido y que está muy lejos de lo que se necesita, de lo que aparece en el PNIEC, el plan del gobierno para las renovables, y de lo que se necesita para empezar a frenar el cambio climático. Y esto sin olvidar que hay un plan de cierre de nucleares, no es nuestro plan, nos gustaría cerrarlas ya, pero que en 2035 ese 22% de producción nuclear no debería estar ahí. Y que tenemos que reducir el gas, aparte de por los problemas de conflicto, soberanía energética, contaminación y sobre todo emisiones que nos genera el gas, que como veis tenemos mucho. Y bueno, solamente decir, y ya lo último, que lo que más me ha sorprendido de esta cuestión de la transición energética y el rechazo a las renovables es que cuando se habla de los daños a la salud, a la biodiversidad y de lo malísimas que son, no se hace una evaluación de cuál es la evolución de la biodiversidad y de los ecosistemas españoles con el cambio climático que ya tenemos en curso. Es decir, suponiendo que no hacemos nada en los próximos 10 años, ¿qué esperamos que pase con nuestros ecosistemas? Porque esos estudios existen y los han hecho científicos españoles y están publicados por el Ministerio de Medio Ambiente. Nada más. Voy. Adelante, Diego. ¿Qué tal? Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a este foro y aquí a Anticapi, que hacía tiempo que no me pasaba por esta sede. Y además, después de 2 años de casi no vernos las caras, está genial, ¿no? Lo de empezar a vernos un poco. Creo que no encajo mucho en esta mesa porque yo de ecologismo tampoco sé tanto, por no decir casi nada, ¿vale? Pero a mí me llamo Jaime y si te llamas Jaime Pastor, pues tienes que decir que sí.
más que desde un punto de vista ecologista y sobre todo de un punto de vista energético que controlo menos todavía, yo quería, por dar un poco otra connotación o darle otro enfoque, yo había pensado contaros o hablar, o que debatamos, casi que sería mejor, cuáles son los peligros de esa transición ecosocial, cuáles son los peligros que tenemos ahora mismo encima de la mesa, o por lo menos los que yo veo, y hacia dónde creo que está tirando la cosa para que nosotros y nosotras pues tiremos a la contra, ¿no? Yo creo que para ver hacia qué tipo de transición nos están llevando, yo creo que, por ejemplo, un ejemplo muy fácil es mirar los fondos Next Generation, ¿no? O sea, cómo la Unión Europea ahora está queriendo revitalizar la economía y haciendo una transición ecológica, digitalización, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que viendo cómo funciona ya no solo los fondos, sino los nuevos sistemas de los bonos verdes, de las inversiones sostenibles, ¿no? No sé si sabéis que las inversiones sostenibles, cómo se determina si una inversión es sostenible o no, el sistema lo ha diseñado BlackRock, ¿no? O sea, que ya creo que nos podemos hacer una pequeña idea de por dónde van los tiros. O sea, en total, al final es un revestimiento verde del viejo modelo neoliberal que nos llevan imponiendo desde la Unión Europea desde su comienzo, ¿no? Viendo espera que no me haya puesto el cronómetro. Bueno, viendo ese modelo hacia donde nos llevan, como digo, puedo sacar como 3-4 puntos de los que yo creo que podría hablar. Igual el tema de transición ecológica lo dejo a mis compañeras de mesa, pero sí que remarcar esto que acabo de decir, ¿no? Transición verde para la Unión Europea es revestir de verde el mismo sistema de inversiones que había antes, ¿no? Y además es más todavía si es que vamos a sujetar empresas que son... Ya no es que no sean ecológicas, es que no son rentables, como es el carbón, que pasa en prácticamente toda Europa, que es una industria que sí que no encuentra rentabilidad. Pues lo que vamos a hacer es pagarles la transición a grandes multinacionales para que sean rentables, ¿no? Esta es la transición que está pagando Europa. El que podamos financiar. Ejemplos sangrantes, yo creo que es que aquí en España los fondos europeos, los PERTEs de energía, está clarísimo que se lo va a llevar Iberdrola, Endesa, Gas Natural, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que están bastante enfocados a ellos. Y a un nivel más europeo vemos que el país que más dinero se va a llevar por la descarbonización es el más contaminante, que es Polonia, ¿no? Que ahora mismo le está dando un buen pulso a la Unión Europea, pero para poner la mano, para intentar recambiar su industria del carbón, lo va a hacer perfecto. O sea, que al final lo que quiero decir es que la transición ecológica europea es pagarle más dinero a las empresas para que ellos sigan siendo beneficiosos y no se caigan en el camino. Porque una transición ecológica como la que nos gustaría a nosotras haría que quebrarían la mayoría de esas empresas, ¿no? Esto es un detalle que hay que tener en cuenta, ¿no? Que cortar esas cosas ¿no? Esas, por ejemplo, que estábamos diciendo de cerrar las nucleares hoy, cerrar tal, no sé cuánto, eso haría quebrar a ciertas empresas. A mí no me importa mucho, tampoco que vaya a llorar yo por esas empresas, pero que creo que son factores que tenemos que tener en cuenta y que Europa las tiene muy, muy, muy en cuenta, ¿no? La segunda, que sí que igual me puedo meter un poquito más, es el tema de la digitalización, ¿no? La digitalización, que es la otra gran línea europea para la transición, ¿no? Hacia una nueva economía, etcétera, 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 no deja de ser, es muy bonita, queda muy bien, o sea, y en cierto modo es algo necesario, la digitalización de las empresas, la digitalización de las administraciones públicas, etcétera. Lo que no nos cuentan mucho es que la digitalización es pérdida de empleo, ¿no? O sea, hemos pasado, antiguamente hablábamos mucho de lo de que las máquinas iban a quitar el trabajo de las fábricas, eso ya ha quedado bastante atrás, ya ha ocurrido, de hecho, ¿no? Ahora estamos en una nueva era en la que la inteligencia artificial, el machine learning, los algoritmos y en la digitalización en su cómputo global son las vías para eliminar puestos de trabajo. Y oye, por mí genial, yo no soy un ludita, a mí me encanta que la tecnología nos quite el trabajo, ¿no? Pero tiene que haber un plan alternativo, o sea, los estados tienen que reconocer que ahí se va a perder un montón de empleo y que se va a tener que generar empleo en otros sectores, ¿no? Y yo creo que ese es uno de las grandes agujeros, digamos, discursivos y políticos que hay cuando hablamos de los fondos europeos y cuando hablamos de la digitalización y de la transición ecosocial, ¿no? No estamos teniendo en cuenta
que se van a perder millones y millones de empleos en los próximos años. Yo creo que es un factor que hay que tener muy en cuenta. ¿Qué podemos hacer, no? Por empezar a hablar de qué empezamos a tirar en la contra, pues bueno, sabéis que hay un tema que está ahora muy de boga, que es el reparto del empleo mediante la reducción de jornada laboral, ¿no? Yo creo que es un tema que tenemos que intentar meter más en el debate político, que tenemos que poner más encima de la mesa. Y luego yo creo que tenemos que ya machacar un poquito el término este de que esto que hablamos mucho de que el trabajo dignifica y todo esto, para darnos cuenta de que lo que dignifica es vivir, ¿no? Y de lo que dignifica es las relaciones con otras personas y tener una vida sana y una vida genial con la gente que queremos, ¿no? Entonces yo creo que es una buena oportunidad para volver. Digo volver porque igual estamos en otros temas, porque no creo que lo hayamos dejado nunca, de machacar con el tema de la renta básica universal, ¿no? O sea, pero además ya no debemos empezar a hablar como la renta básica como algo que vendría bien, algo tal. No es una cuestión necesaria, ¿no? Porque, como digo, estos millones y millones de pérdidas de empleos que van a haber en los próximos años por la digitalización no se van a poder suplir con otro tipo de tareas, ¿no? Seguro que hay gente por aquí que apoya la teoría del trabajo garantizado, o sea, de que en cuidados, en ecologismo, en recotal, podríamos el desarrollar sistemas, nuevos sectores de empleo que pudieran suplir todo ese, que pudieran absorber, toda esa masa laboral. Yo dudo bastante, creo que tendríamos que luchar por el pleno empleo es una buena meta, pero que me parece, o sea, me parece como esa utopía para la que teníamos que estar trabajando para seguir avanzando, ¿no? Pero yo creo que una renta básica universal va a ser una cuestión totalmente necesaria, ¿no? Y repito, ¿no? Ves los planes de los fondos Next Generation enviados por los países, yo me he leído 2 o 3, y ves cuáles son las directrices marcadas por la Unión Europea, y en ningún momento se habla de ese tema, ¿no? De la pérdida de empleo que va a hacer, ¿no? El otro factor yo creo que es el tema de la fiscalidad, ¿no? O sea, ¿quién va a pagar? Algo que aquí en Anticapi, por ejemplo, habéis trabajado muchísimo en los últimos meses, último año y pico, ¿no? ¿Quién va a pagar esta transición ecológica? Yo creo que también mirando a Europa ahora mismo podemos ver tal, ¿no? Además, justamente hoy o ayer, ¿no? Que es cuando el gobierno parece que por fin ha confirmado ya que vamos a pagar por las autopistas dentro de poco, ¿no? Yo creo que ese es un claro ejemplo de hacia dónde va la fiscalidad, una fiscalidad cada vez más regresiva, ¿no? Y encima que venimos de unas semanitas de mucho trajimaneje con el tema de los Pandora Papers, ¿no? O sea, vemos cómo hay unas estructuras de evasión fiscal global totalmente impunes, vemos cómo hay estructuras de evasión dentro de la Unión Europea, en el corazón de Europa, vemos además, que esto es algo que me preocupa a mí mucho, como cada vez bajan el rango de el tipo de millonario que accede a esa evasión fiscal, ¿no? O sea, yo no digo que Luis Vive, que Guardiola o que Shakira o que el Rubius, ¿no? Que los youtubers no tengan dinero, no digo eso, pero no son Amancios Ortegas, ¿no? O sea, quiero decir que cada vez acceder a un gestor fiscal, a un planificador fiscal, que es como les llaman ellos, que te lleva todos tus activos a Andorra, cada vez es más fácil, ¿no? Y cada vez encuentras a millonarios de una escala menor. Entonces vemos cómo hay una total impunidad en la evasión de impuestos, mientras las soluciones que se plantean desde Europa son impuestos totalmente regresivos, desde Europa y desde aquí. En Europa vemos el impuesto al plástico de un solo uso, que no deja de ser, aunque sea un impuesto ecológico, no deja de ser un impuesto regresivo, ¿no? Y lo mismo con las autopistas. La autopista, el pago de la autopista se basa, según el documento que envía España a la Comisión Europea, en quien usa más, quien contamina más, paga más, ¿no? Pero claro, es totalmente regresivo. O sea, si no hacemos impuestos que miren en la renta, si no vemos ni siquiera el tipo de motor de coche o la renta de la persona, etcétera, es un impuesto totalmente regresivo, y por muy ecológico que sea, si al final acaba cargando sobre las clases bajas, al final va a ser una transición ecológica que solo disfruten unos pocos y que acabemos pagando los de abajo, ¿no? Yo creo que es como uno de los puntos más
más clave, ¿no? Para mí, en mi sentido además que yo creo que es, igual aquí estaría genial que luego comentaran las compañeras, que yo creo que es donde choca un poco más, ¿no? Porque decir esto, ¿no? De que un impuesto ecológico no es bueno, choca, ¿no? Yo creo que creo que aquí es donde puede haber un mayor debate y súper interesante, ¿no? Y el otro gran peligro, que no me voy a meter mucho porque creo que también Tanis creo que iba a tirar por el tema de faltas de algunos de los componentes, etcétera o tal, para mí es la fragilidad de las cadenas logísticas globales, ¿no? Y con esto no me refiero a que un barco se atasque en el canal de Suez y entonces no lleguen bicicletas a España durante 6 meses, que también, me refiero a eso también, ¿no? Pero eso para mí es un claro ejemplo, sino que me refiero a temas como cosas que están ocurriendo ahora en el Brexit o un dato que he leído esta semana que me ha dejado bastante impresionado, que es que en 1 año y medio mandar un container de China a Europa se ha multiplicado por 10. O sea, por 10. O sea, estamos hablando de que estas Navidades, la campaña de juguetes y eso, vamos a ver escaseces de algunos productos o vamos a ver que cómo se multiplican por el doble, por el triple, ¿no? O sea, ha relegado el capitalismo, el desarrollo de nuestra economía de las 4 últimas décadas en pauperizar nuestra economía, o sea, en congelar nuestros salarios, en que nosotros no podamos consumir a base de que podamos consumir productos made in China, o sea, la economía low cost, ¿no? Que se suele decir. O sea, congelar nuestra masa salarial para que nosotros no podamos consumir más a cambio de una economía cada vez más de usar y tirar, de productos más baratos. Eso se va a romper. Eso, cuando se rompan las cadenas globales, esto se va a romper. Nos vamos a presentar ante una economía globalizada totalmente rota. Y esto yo creo que es uno de los principales también, ¿cómo llamarle? No sé si decirle problema, pero sí, ¿no? Uno de los principales marrones a los que nos vamos a enfrentar en la próxima década, porque esto está aquí ya, ¿no? Y ya digo, no me meto en el tema de la falta del petróleo y tal, pero es esto, ¿no? Porque yo creo que luego igual mis compañeros de mesa van a dar algo más sobre el tema. Pero que yo creo que se rompe el modelo neoliberal, se rompe el modelo de la globalización, se rompe el modelo del libre mercado y se rompe el modelo del consumo low cost, todo en uno, ¿no? Con esta rotura de las cadenas logísticas, que, como digo, no me quiero meter, pero van muy, muy relacionadas con la falta del petróleo, ¿no? Y con los impuestos medioambientales, ¿no? Porque al final también lo que hace que suba este tipo de precios de mandar un container aquí es que por fin se les hace pagar los costes externalizados que nunca se han pagado, ¿no? Por ir cerrando ya, en este sentido, ¿por dónde tiramos, no? Esta es la gran pregunta, ¿no? Yo tampoco tengo todas las respuestas, pero creo que en cuanto a esto último, necesitamos poner encima de la mesa una nueva política de reindustrialización del país, basado, por un lado, en la relocalización de las industrias que mandamos fuera, digamos, que deslocalizamos en la época de la globalización, y, por otro lado, el cambio del modelo ecológico, por supuesto, ¿no? O sea, cómo podemos hacer todo ese tipo de nueva reindustrialización, cómo podemos fijar unas nuevas cadenas logísticas globales, porque va a ser muy difícil que España produzca todo lo que se consuma en España y ese tipo de cosas, pero sí que podemos formar nuevas cadenas logísticas globales, por ejemplo, en torno a teorías del nuevo autogobierno mediterráneo, por ejemplo, que a mí es algo que me parece muy interesante, ¿no? O sea, como que podamos abrir nuevas rutas comerciales entre una relocalización de las empresas en países mediterráneos, de alrededor del Mediterráneo, cosas así, ¿no? O sea, buscar como nuevos modelos de transición también industrial, ecológica, transición energética, relocalización de industrias y, por acabar apuntando lo de antes, debemos luchar por una fiscalidad lo más progresiva posible, como decís aquí siempre, que lo paguen los ricos, y la renta básica, reducción de jornada laboral, reparto de jornada laboral, y tenemos que debatir y tenemos que combatir el modelo neoliberal basado en que
simplemente hacer algo ecológico es simplemente ponerle el apellido verde o dejar en manos del mundo financiero, igual que hacía antes, el dinero que se ha puesto encima de la mesa por parte de los bancos centrales para salir de la crisis, pero simplemente que le pongan la etiqueta verde. Y ya está, yo creo que ya lo dejo a mis compañeros. Gracias. ¿Se me oye? A mí se me oye hasta sin micro, así que bueno. Bueno, pues estamos aquí, yo encantada de estar entre vosotros, pero y vosotras. Y a ver cómo empiezo, si no empiezo mal. La cuestión que a mí me tiene muy preocupada, es una cuestión de todas las que yo hago, me preocupan casi todas, pero la que más me está preocupando ahora mismo es el enfrentamiento que tenemos entre muchísimos de nosotros cuando ambas partes llevan una gran parte de razón. Se han empezado a hacer las cosas mal, y se han empezado a hacer mal porque según han ido las empresas del oligopolio intentando poner fotovoltaica y eólica por los diferentes territorios, cada uno ha dicho aquí no. El otro ha dicho lo mismo, el otro ha dicho lo mismo, y nos hemos encontrado con un país entero haciendo alegaciones sobre todas las instalaciones fotovoltaicas y eólicas. ¿Qué ocurre? Pues que los que llevamos luchando toda la vida por tener renovables 100%, hemos puesto el grito en el cielo y hemos dicho, pero bueno, ¿y esto ahora qué? Bueno, pues yo tengo unos datos muy parecidos al de Cristina, porque la electricidad está en torno al 24% de la energía, no es toda la energía. Tengo los datos de que aun llenando los tejados, los polígonos, las medianas y aislando todas las viviendas, sobre todo las de los pobres, porque las viviendas de los pobres es por donde se les va el frío y el calor, por las rendijas. Y cuando hablamos de decrecimiento, de ahorro energético, no nos damos cuenta que hay alguien que ya ha colapsado. Que según Cáritas hay 6 millones de familias en estado de vulnerabilidad. Y no lo digo yo, lo dice Cáritas, Y solo tienen derecho al bono social 1.100.000 personas. Un bono social que no vale para nada, porque yo me lo he quitado. Pero con eso demuestro que estamos pasando por unas circunstancias en las que cuando hablamos del ahorro energético no nos centramos en esos 6 millones de familias que ya no pueden ahorrar más. Y eso hay que mirarlo, y hay que pensarlo, y hay que verlo. Tenemos una Cañada Real que lleva más de un año sin luz, y que nadie se está preocupando por ellos en absoluto. Que nos metemos en otro invierno, y que no tienen luz, ni calefacción. Y esas son las cosas que a mí sí que realmente me preocupan. Entonces, como me preocupan, yo sí quiero renovables. No quiero que las empresas del oligopolio hagan su agosto y se lleven todos los fondos de todos los sitios, porque yo las odio a muerte. Por lo tanto, a mí no me puede acusar nadie de defender las eléctricas. Pero sí veo que hay que poner una potencia renovable, y hay que ponerla. Y aunque pusiéramos en todos los tejados, en todos los polígonos, en todas las medianas, seguimos necesitando, no llegaríamos ni a la mitad de la potencia renovable que necesitamos. Por lo tanto, hay una potencia que hay que poner. Y entonces, lo que se tenía que haber empezado, según han empezado a decir, en mi pueblo no, en mi montaña no, en mi huerto no, en mi territorio no, haber dicho, vamos a sentarnos con esta gente que quiere 100% renovables, a ver dónde y cómo hace menos daño. Pero no se han puesto así. Se han juntado entre ellos, se han enfrentado a nosotros y han hecho una gran manifestación. A mí este enfrentamiento de las renovables me ha costado perder amistades y me ha costado muchos disgustos. Y voy a seguir peleándolo, porque yo me muero con las botas puestas, claro. O sea, yo sé que yo llevo razón, que yo puedo demostrarlo, y que esa gente en ningún momento se ha sentado ni con Cristina, ni conmigo, ni con nadie de los que defendemos las renovables. Se han sentado con los suyos, han hecho una bola de nieve,
porque en mi pueblo está muy feo, porque en mi montaña no se ponen. Bueno, me parece muy bien, habrá sitios donde no se puedan poner. Pero hemos llegado al colmo de que en el movimiento ibérico antinuclear nos dicen: ¿y por qué no lleváis las renovables para Madrid? Pero me encuentro con que en la Federación de Ecologistas de Nación de Madrid no quieren renovables en ningún pueblo. Lo que es indecente que Madrid se esté nutriendo de electricidad de Almaraz y de Trillo, mientras que no nos dejan acercar las renovables a Madrid. ¿Que las está poniendo Iberdrola? Ya, las está poniendo Iberdrola, pero es que ni Iberdrola ni nadie. Ya se han centrado en que ellos no quieren renovables en su pueblo ni en su territorio. Y de ahí no los sacamos porque los pone Iberdrola. Bueno, pues es que aunque no los ponga Iberdrola, no los quieres. Y a mí me parece que estamos llegando... A ver, yo tengo aquí apuntado, y estos datos me los han dado 2 ingenieros de Ecologistas de Nación. Yo no soy ingeniera y por lo tanto si se equivocan, me equivoco yo, pero con ellos. A ver, tenemos 26.000 megavatios de eólica, hay que llegar a 50.000. Hay de solar fotovoltaica 10.000, hay que llegar a 35.000. Aunque con el ahorro energético consiguiéramos la mitad, todavía nos queda un cacho, ¿eh? Y yo prefiero renovables a nuclear y carbón. Que la nuclear, el otro día me dijo un compañero, es que esto es sinvergüenza lo mismo. Ponen las renovables y no cierran la nuclear. Pues también me puede ocurrir, claro, que nos estén engañando. Pero las nucleares tienen una fecha de caducidad que, claro, si el próximo gobierno es el PP y Vox, no la van a cerrar. Eso ya lo sé yo también. Pero me da mucha rabia estar viendo por todos los medios de comunicación que la alternativa y la energía limpia es la nuclear. Cuando llevo casi 30 años luchando contra la nuclear y bueno, no he venido aquí a daros una charla antinuclear. Pero cuando queráis, vengo y os lo cuento. Entonces, como para mí la nuclear no es una energía ni limpia, ni alternativa a nada, sigo peleando porque se cierren. Cuanto antes mejor. Porque todo el mundo habla de la energía nuclear que no emite gases para el cambio climático. Pero eso es mentira. En todo el proceso de la nuclear los emite. Y si no hablamos ya de cómo cogen el uranio, ni las toneladas de tierra, ni de agua que se hacen estériles. O sea, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que lo están dibujando ahora como una energía limpia y que no hace daño al cambio climático. Pero no nos están contando qué van a hacer con las toneladas de residuos radiactivos que tenemos. ¿Cuántas tenemos? Creo que 7.000. 7.000 toneladas. De alta actividad. De alta actividad solo. También van a seguir destrozando la Sierra de los Pedroches para ampliar el cementerio del Cabril. Eso también es territorio, ¿eh? Entonces yo creo que la solución a todo este problema que a mí me está llevando tantos disgustos es que esa gente que no quiere renovables en su territorio se hubiera sentado con nosotros y hubiéramos entre unos y otros haber visto dónde. Porque claro, no se puede poner en las Villuercas. En Extremadura me dicen, en las Villuercas no, vale, de acuerdo. Extremadura es muy grande, en algún sitio podremos ponerlo. Y me contestan, no, os lo lleváis para Madrid. Bueno, pues en ningún pueblo de Madrid quieren renovables, que lo sepáis. En ninguno, Entonces no sé qué vamos a hacer con este tema. Yo creo que esto se va a pasar de moda y que la razón y la coherencia tendrá su camino y vendrá por su peso. Pero hasta ahora lo que hay es un descontrol y un enfrentamiento tremendo. Y es verdad que necesitamos las renovables porque hay que sustituir a los combustibles. Yo he pensado que en la próxima manifestación que vaya del tren voy a llevar una pancarta que ponga: yo quiero una locomotora con carbón. Aunque me apedren los ecologistas. Porque, claro, tenemos que electrificar el tren. ¿No le queréis eléctrico? ¿Cómo queréis el tren? Eléctrico. ¿Los autobuses cómo los queréis? ¿El metro? Hombre, yo creo que electrificar, hay que seguir electrificando. Si vamos quitando combustibles fósiles, petróleo y todo lo demás, hay que electrificar a la fuerza. Yo no le puedo decir a la peluquera que me ha cortado hoy el pelo: mira, ¿qué he pensado? Que para ahorrar energía te saques a las clientas a la puerta con una sillita de camping y se sequen al sol.
La gente que va a comprar el pan en Madrid, todos los hornos son eléctricos. Bueno, por poner ejemplos simples, necesitamos una potencia renovable y necesitamos esa potencia renovable. Se pongan como se pongan. Y yo no estoy diciendo que lo pongan en su montaña ni en su huerto, pero estoy diciendo que hay que ponerla. Y tenemos que ver cómo la ponemos. Y en cuanto a lo de apoyar a las eléctricas, que dicen que nosotros apoyamos a las eléctricas, si hay alguien que va con la cantidad de talleres de pobreza energética que vamos dando, lo primero que voy diciendo a todo el mundo es que se salgan del oligopolio. Que lo mismo que cambian de móvil, de compañía de móvil, cambien de compañía eléctrica. Porque no es tan difícil, es llamar a una cooperativa y decir, cámbiame. Si de los 6 millones o 10 millones que tiene Iberdrola de socios, se fuera solo 1 millón, ya te digo yo que le hacíamos más daño que la manifestación del otro día. ¿Por qué la gente no se va de Iberdrola? No lo entiendo. Bueno, es verdad que hay datos demoledores. Es que es el consumo de petróleo en España, porque estamos llevándonos las manos a la cabeza con las renovables, pero no nos las llevamos con los coches. Hay que ver lo que están contaminando los coches, ¿eh? Y el petróleo que están gastando. Yo creo que el ahorro energético tiene que empezar por la energía, no solo por la electricidad. Y vamos a ver los disgustos con los datos que tiene ahora mismo el gas natural. Yo he estado viendo por ahí, pero a mí es que los datos y los números y las cifras como que no me gustan mucho, pero os digo dónde, las podéis ver. El consumo de petróleo se ve en una estadística que se llama CORES. Tenéis todos los datos. Y los de gas natural en una página web que se llama Enagas. Y ahí veis el daño que puede producir uno y otro. No son renovables. Que tendríamos que decrecer en nuestro consumo de gas natural y de petróleo, lo primero. Bueno, la noticia de hoy del periódico de la energía es que se van a poner 50.000 tejados solares ya y 1.200 comunidades energéticas. Me parece que es un avance. Me parece que es un gran avance. Y yo lo que quiero deciros, sobre todo a vosotros y a vosotras, es que hay un discurso que está muy manoseado, que es el tema del decrecimiento. Vamos a decrecer sí o sí. Eso está claro, vamos. Nos pongamos como nos pongamos. Pero es que para que uno de los ricos decrezca, van a morir muchos miles de pobres. Por lo tanto, que decrezcan los ricos. Que los pobres ya hemos decrecido bastante. ¿Vale? Que yo tengo una pensión de 500 euros. No puedo decrecer más. Y como yo hay muchísima gente. Mañana hay una concentración ante las puertas de Naturgy, de la gente de La Cañada, que lo que les han hecho ha sido lo siguiente: les llevan engañando un año diciéndoles los documentos que tienen que aportar para legalizar su situación. La mayoría ha conseguido tener esos documentos y ahora les dicen que no. Porque claro, lo que pretenden es que La Cañada Real se vacíe, aunque sea de muertos, de frío, da igual, pero que se vacíe para poder ellos edificar ahí. Bueno, la cuestión es que estamos viviendo lo que estamos viviendo y yo me gustaría que todo lo que pueda mañana se pasara por Naturgy en la calle Juan Pedro Laborde a apoyar a esta gente, porque yo creo que está bien que a pocos kilómetros de Madrid esté todavía más de un año sin luz La Cañada Real. Eso sí que es una vergüenza. Y en esa vergüenza no están entrando los que no quieren renovables. O sea, en la pobreza no entran. Y entonces yo ahí estoy muy cabreada, porque veo que estoy dando todos los días por ahí charlas de pobreza energética, con lo que me voy encontrando. Estoy en La Paz con las situaciones que nos van viniendo. Bueno, os puedo comentar como anécdota que di una charla, un taller de pobreza energética en La Paz, y vi que no me estaban haciendo ni puto caso. Entonces le dije, ya os vale, no me estáis prestando atención. Y me dijeron, para que si es que nosotros ya hemos pinchado la luz hace mucho tiempo, ya hemos decrecido. Y aquello no se me va a olvidar en la vida. Bueno, el último estudio de Cáritas dice que los beneficiarios del bono social
son 1.161.000 de toda España. El bono social es una estafa, totalmente. Porque hasta las asistentas sociales, cuando vas a decirles que necesitas el bono social, te meten en una página en la que ellos van rellenando y al final te preguntan si tu hijo se droga, porque se lo pide la página web. ¿Cuántos sois de familia? Sí. Sí. Vamos, no te dice tu hijo se droga. ¿Consumís? ¿En serio? Claro. Y entonces, bueno, pues dentro de esas asistentes sociales que ya tienen el test hecho, para dar o no dar el bono social, es una vergüenza. Ya la mayoría, nos llamaron una vez de Villaverde, porque en San Cristóbal de los Ángeles no tiene nadie bono social. Y no lo tiene nadie porque si se meten en su vida privada y les preguntan que si su hijo se droga, pues no tienen bono social. Bueno, con todo esto, yo lo que quiero ya es dejarlo y deciros que voy a seguir peleando. Siento muchísimo tener que enfrentarme a compañeros de Anticapi y a compañeros de Ecologistas en Acción, pero me voy a morir con las botas puestas y voy a seguir peleando por renovable 100%. Metro alto de la de mañana. Vale, pues yo voy a empezar con una confesión. Y es que diariamente me muevo entre una posición apocalíptica y una posición posibilista. Pero posibilista en el sentido de que es posible que superemos este grave reto que tenemos como humanidad. Lo cual no quita que sea muy complicado y por eso hay días que soy apocalíptico, ¿no? Pero yo hace ya unos cuantos años hablaba con Manolo en un artículo que escribí sobre que yo no tenía duda que el sistema eléctrico iba a ser renovable 100% en unos pocos años. Y por una razón que no es porque estemos muy concienciados con el cambio climático ni por nada de esto, sino porque, o sea, y ojo, en nuestro país, no estoy hablando del mundo entero, pero por una cuestión clara, y es que el precio de las renovables hoy son más baratas que el precio de los combustibles fósiles. Y la propia dinámica de mercado, como además estamos viendo con esta explosión de proyectos renovables, llevan necesariamente a que se implanten masivamente muchas centrales renovables, porque es que ganan mucho más dinero con las plantas renovables que con las plantas de gas y de nuclear y de todo lo demás, ¿no? En un plazo de entre 5 y 10 años las tienen amortizadas y hasta los 30 años es ganar muchísimos beneficios, ¿no? Claro, pero entonces, ¿cuáles son los retos que tenemos para esa transición, ¿no? Porque, como digo, el problema es muy grande, o sea, tenemos un cambio climático que se nos echa encima, que ya existe y que se va a agravar muchísimo más y que, como decía Cristina, ¿no? Aunque hoy ya redujéramos a cero las emisiones, el cambio climático ya se va a producir, ¿no? Es decir, ya hay un nivel de CO2 en la atmósfera que ya el cambio climático es imparable y se podría decir que es imparable que se vayan a deshelar los polos. Aquí la cuestión es si se deshielan en 50, en 100 o en 300 años, pero se van a deshelar, ¿vale? Entonces, reto. Yo creo que tenemos a nivel empírico 4 grandes retos. El primero de ellos es la cuestión del agotamiento de los combustibles fósiles, ¿no? Yo creo que ahí Antonio Turiel, que los últimos meses está cogiendo como más notoriedad pública, podéis acceder a él y va a hablar mucho sobre esta cuestión, ¿no? Pero que se agoten, hay 2 problemas, ¿no? Y no pensemos en que mañana, o sea, que no va a haber petróleo y que se va a acabar, no. El problema en el sistema capitalista es que la demanda, que la oferta de petróleo no sea capaz de satisfacer a la demanda. Y esto va a tener una implicación, y ya está teniendo una implicación en los precios brutal, ¿no? O sea, yo desde que me enteré de esta cuestión llevo mirando casi todos los días el precio del petróleo, esperando a ver cuándo se va a producir esa escasez de petróleo, ¿no? Y de buena primera resulta que es que el gas se ha encarecido en los últimos meses, o sea, se ha multiplicado por 1000. O
O sea, 10 veces, ¿no? Igual que ha aumentado el porte de los buques. Pero es que el carbón también se ha multiplicado por 5 y se supone que carbón hay para acabar con todo el planeta. ¿Vale? Entonces, claro, por una parte está la cuestión de la subida de los precios, que ojo al gas, porque el gobierno no para de decir que está garantizado el suministro para el invierno y cuando dicen que está garantizado es que hay un problema. Y podemos ver lo que significa que no haya suministro de gas, que no se va a quemar y para la atmósfera va a estar muy bien, pero las repercusiones que van a tener socialmente van a ser tremendas. Pero es que además de lo que va a originar en la economía mundial, que ya lo está originando, de hecho China en el último trimestre ya ha empezado a no cumplir con sus expectativas de crecimiento, vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Pero es que además los combustibles fósiles se necesitan para la transición renovable. Es decir, para producir todo y para implementarlo todo, igualmente vamos a tener que tirar los combustibles fósiles. O sea que ahí tenemos un problema y yo lanzo una pregunta al aire que es ¿qué van a hacer nuestros gobiernos? ¿Van a rescatar a las fósiles? O sea, por ejemplo, en Estados Unidos tienen un problema con el fracking del copón, pero... O sea, del copón porque no es rentable. Pero es que si no utilizan fracking se van a ver sin petróleo. Y a ver qué problemas más grandes. Si que el fracking es ruinoso o que la economía no tiene petróleo. El verde de Biden igual acaba rescatando al fracking. La segunda cuestión, el problema de los materiales. Según el informe de la Agencia Internacional de la Energía, para 2040... el consumo de litio, o la producción de litio se tiene que multiplicar por 42, la de grafito por 25, la de cobalto por 21, la de níquel por 19, la de tierras raras por 7 y la de cobre por 2,7. Claro, ¿pero por qué? Porque ellos están pensando en un modelo de transición en el cual la flota de vehículos actuales se convierta toda en flota de vehículos eléctricos. O sea, según su previsión, de todos esos materiales que se consumirán, el 45% son para la producción de vehículos y baterías. O sea que yo aquí ya muestro que soy enemigo directo de los coches. Y creo que uno de la cuestión es el cambio en la movilidad y en los sistemas de transporte. Pero la otra cuestión es la de la red eléctrica, que va a requerir de mucho cobre. Claro, pero también pensando en una transición en la cual mantengamos los niveles de consumo de energía actual, entre otras cosas, para poder suministrar energía a toda esa inmensa flota de vehículos eléctricos. Entonces, igual, o sea, el problema de los materiales existe, pero con una transición ordenada no podría serlo. Pero para el modelo de transición que están pensando hay un problema. O sea, y en este sentido, con lo de las renovables, o sea, se habla mucho de que necesitan tierras raras, yo lo voy a matizar. O sea, porque en la tecnología de la fotovoltaica, la que se ha impuesto es la tecnología que usa silicio y no usa tierras raras, y no es casualidad. Por eso los precios de la fotovoltaica ahora mismo están tan bajos y seguramente bajen más. Y en la eólica sí es verdad que sí se necesitan tierras raras. Entonces, bueno, ahí puede haber un problema. Yo no me atrevo a decir la magnitud del problema, ¿vale? Pero ya llevamos dos problemas: el agotamiento de los fósiles y los materiales. Tercer problema que yo planteo es la cuestión del almacenamiento. Con el nuevo modelo de tarifa que nos han implementado, quieren que consumamos más por la noche y los fines de semana y menos las horas centrales del día. Bueno, pues la paradoja de el paradigma al que vamos en un modelo 100% renovable o con que el 70% sea renovable, donde va a sobrar energía va a ser precisamente al mediodía. ¿Por qué? Porque se conjugan la eólica y la fotovoltaica. La fotovoltaica funciona con sol y solamente va a haber energía fotovoltaica cuando haya sol. Pero ¿qué va a pasar cuando sea de noche? ¿Qué va a pasar en invierno cuando falte fotovoltaica? O sea, por eso el mix de renovables tiene que ser
requiere fotovoltaica, que se puede implementar en los tejados, pero ojo, que va a hacer falta mucho más de la mitad no dan con los tejados, pero es que además hace falta muchísima eólica. O sea, hay que multiplicar como por 2, ¿no? Que es lo que es más o menos los datos para el mismo consumo de energía eléctrica que tenemos ahora, ¿no? Que como decía Cristina y Paca, va a haber que electrificar. ¿Vale? Entonces, la solución a esto, pues una de las cuestiones clave va a ser la cuestión del almacenamiento energético. Yo soy muy pesado con esta cuestión, pero lo estratégico en los próximos años va a ser el almacenamiento energético. Quien tenga el control del almacenamiento energético va a tener el control de gran parte del pastel, porque tiene el control en el momento en el que haya escasez de energía. Y quien tenga lo que falta, tiene el poder. Que no se queden con esto las grandes eléctricas. Por favor, que el gobierno se decida a implementar esa empresa pública de hidráulica y que tenga el control de almacenamiento, porque si no, vamos a tener muchos más problemas. Y el cuarto problema, pues la cuestión de la electrificación, ¿no? Que es que, o sea, ahora mismo, como decíais, ¿no? Solo el 24% o el 23% de la tarta de consumo energético final es electricidad y el 7% es renovable directa. Renovable directa, que es quema de biomasa y de biocombustible. Que, hombre, que se consideran renovables porque el ciclo se mantiene, pero que eso emite CO2. O sea, que eso que se recupera después, pero emite CO2. Eso no es del todo limpio. Pero, o sea, evidentemente podemos decir que tiende a la sostenibilidad. Pero claro, es que va a haber mucha parte que sea muy complicada de electrificar y que sea muy complicada de usar con renovable directa. Entonces, en esos sectores va a haber un problema. Y después que la renovable directa, o sea, los más decrecentistas abogan porque la solución en el modelo energético no es electrificar ni casi implementar renovables, sino usarlo todo mediante, o gran parte mediante renovable directa. Claro, pero es que eso tiene muchas limitaciones, ¿no? Como decía Paca, el horno para hacer pan, ¿qué pasa? O sea, que la mayoría de la población vive en grandes ciudades, no vive en áreas rurales que tú tengas un horno de leña. O sea, y si todo lo que hoy consumimos en electricidad en estos aspectos lo pasamos a hornos de leña, ¿cuánta leña vamos a consumir? ¿Alguien ha hecho esos cálculos? Porque igual hay un problema en la gestión de ese tipo de recursos, ¿vale? Entonces, esos son retos muy importantes, muy difíciles de solucionar, que topan con el modelo de funcionamiento de la sociedad actual, que es bajo una economía de mercado. ¿Cuál es el problema? O sea, yo aquí veo un problema, o sea, creo que aquí veo el mayor de los problemas, fijaos. Porque el sistema capitalista y más en su modelo neoliberal, lejos de ser un modelo ordenado, es completamente anárquico. O sea, todo funciona en base a la regulación vía precio. Y claro, cuando la oferta y la demanda no se ajustan, los precios se ponen por las nubes. Y eso le mete una tensión al sistema que es espectacular. Claro, ¿qué va a pasar? Que quien tenga recursos va a poder acceder y quien no los tenga, no. O sea, cuando digo lo de este invierno con el gas, vamos a ver una primera experiencia o podemos vivirla, no voy a aventurar tanto, pero que sí, ¿no? El gas se usa fundamentalmente para producir electricidad, que decía Cristina, ¿no? que era en torno al 20%, se utiliza mucho en las empresas y ¿qué más era? Y calefacción, efectivamente. Claro, es que a lo mejor no nos podemos ni calentar en verano, ni tenemos suficiente energía eléctrica, ni las empresas pueden producir cosas. Ojo, que el pensamiento de mucha gente o sea, si hay falta de energía eléctrica, el pensamiento de mucha gente va a ser: me compro paneles solares. Y si todo el mundo se pone a comprarse paneles solares, no va a haber paneles solares para todo el mundo y su precio se va a poner por las nubes, y eso va a hacer que la transición se retrase aún más. ¿Vale? O sea que aquí hay una cantidad de factores desencadenantes de un caos
tremendo. Entonces, por eso yo creo que hace falta una transición planificada y una transición ecosocialista. ¿Por qué? Porque esa transición tiene que ser justa y democrática. La energía es un derecho, pero además es que se necesita para absolutamente todo. Entonces, por eso tiene que ser un recurso que esté garantizado. Y si no es suficiente, habrá que racionalizarlo en función a las necesidades fundamentales. Y habrá que decir, para esto hay y para esto no hay. Y esa transición entre el mundo fósil y el mundo renovable tiene que ser ordenada. Si no es ordenada, como no lo va a ser un caos tremendo, ¿no? Y a ver, a mí me gustaría hablar también, bueno, de que el modelo tiene que ser con una comunicación público y comunitario, ¿vale? Decir que de los 60.000 millones de los fondos Next Generation, lo que el gobierno va a destinar a las comunidades energéticas son 100 millones, o sea, de 60.000, 100 millones, ¿vale? Ese es el modelo. Después irán a dar charlas de que apuestan por lo comunitario, pero esa es la dotación. Vale, entonces a mí me gustaría hablar, pero ya me he comido el tiempo, de cómo reducir el consumo, ¿no? Porque yo estoy convencido de que, o sea, es que es necesario. Además, como decía Paca, esa reducción del consumo va a venir sí o sí. La cuestión es si es una reducción ordenada y por sectores y viendo las necesidades, o si es una reducción a lo loco. Tiene pinta de que va a ser a lo loco. Y va a haber unas tensiones sociales asociadas a esto muy profundas. Entonces, bueno, desde una perspectiva revolucionaria, habrá que responder con argumentos concretos, con proyectos sólidos a cuáles son las necesidades y en qué sectores lleva a cabo ese descenso, ¿no? Para mí, una cuestión clave, que no me da tiempo a todo, pero sí la quiero decir, es la cuestión del transporte y la del coche. Como he dicho antes, o sea, para que os fijéis, el sector del transporte consume el 44% de la energía final, ¿vale? Y de ello, la mayoría, el 95%, es el transporte por carretera. Eso en nuestro país. Yo creo que el transporte, con un modelo planificado y de transporte público, de mercancías por ferrocarril y tal, se podría reducir del orden del 70-80%. Con eso tendríamos mucho ganado. Pero la tarta del pastel es mucho más grande. Entonces, bueno, acabar con tres ideas. Uno, que hace falta una socialización de la producción y la distribución de la electricidad, pero también del conjunto de la energía. Y aquí otra cuña, el gobierno ha pedido a la Unión Europea la compra centralizada de gas, como con las vacunas, pero hay una diferencia, ¿no? Las vacunas las reparte la sanidad pública, el gas no. O sea, compra centralizada a nivel europeo, pero para que se forren las eléctricas. Vale, y las dos cosas, va a haber que racionalizar la energía, y yo creo que otra de las cuestiones a las que tenemos que aludir es que la energía tiene que ser un acceso. O sea, de acceso universal, y que además, si lo analizamos, puede ser en condiciones de semi-gratuidad. Y me va a permitir un dato, ¿vale? O sea, ayer, haciendo una cuenta rápida, digo, en España hay 16 millones de hogares, cada uno pagamos una media de factura eléctrica de unos 40 euros, que puede ser más, puede ser menos, pero 40 euros en 16 millones de hogares es una factura eléctrica de 9.000 millones de euros, contando que los hogares es solamente un tercio de lo que se consume de electricidad. Por lo mejor la factura eléctrica puede estar del orden de 30.000 millones de euros. Si lo multiplicamos por 5, en 5 años serían 150.000 millones. Pues más o menos el dinero que hace falta para una transición 100% renovable podría estar en el orden de entre los 100.000 y los 150.000 millones de euros. O sea que no es ninguna locura plantear que en un escenario a 10 años vista la energía podría ser renovable y gratis, pero bajo un modelo planificado. Este chico es una joya. Bueno, pues si os parece abrimos un turno de palabras y abrimos ahora un poquito de debate. Mientras animadamente nos tiene el festival Bogotá de mañana a la hora
A mí me preguntan, pues tienes que levantar la voz porque encima de su vieja y sorda. La convocatoria de mañana te preguntan. Es en la calle Pedro Laborde, en Naturgi. De 10 a 2 o así quieren estar, pero no sé cuándo nos echarán antes. Metro Alto del Arenal. Los 10. A las 10 han dicho, sí. Por ahí he puesto el cartel. Una reunión con nivel. Wow. Bueno, si queréis, un poco para animar alguna cosilla, hay un par de... Bueno, hay muchísimos temas, pero bueno, alguna de las cuestiones que a mí me parecía importante. Venga, ahora vamos... Pero decía, una cuestión que está latente en todo esto, que no se ha expresado así, digamos, de una manera explícita, pero creo que está ahí, es la cuestión de la propiedad de los medios de producción de energía. Es una pregunta que me parece bastante clave, ¿no? Es decir, ¿qué pensáis sobre ¿se puede hacer una transición sin modificar la estructura de la propiedad de la producción de energía? Yo pienso que lo que no se puede es esperar a hacer la transición a que se modifique la propiedad. O sea, por eso empecé diciendo la transición parte de aquí. Y que yo sepa, vivimos en un mundo capitalista, devastador y brutalmente capitalista, sobre todo en los últimos tiempos, con desigualdades cada vez mayores, y de aquí tenemos que salir para irnos lejos de esto y otra cosa mejor. O sea que, sencillamente, me parece que no se puede. Es decir, va a haber que hacerlo todo a la vez. Va a ser caótico, de hecho ya lo es. Y además, hasta te digo, hace poco estaba leyendo algo de la Agencia Internacional de la Energía y que decía exactamente eso. La transición energética, por mucho que muchos la quieren hacer por negocio, porque estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que habéis dicho, va a ser difícil porque va a haber muchas cuestiones contradictorias. Va a haber beneficiados y perjudicados. Desde los que no les gusta el paisaje de los molinos hasta las empresas que pueden perder dinero y dicen, si no gano yo, no gana nadie. La cuestión es que si no echa a andar, las perspectivas, yo creo, son de que cada vez habrá menos capacidad de que eche a andar, porque la probabilidad de una crisis económica en la próxima década no es tontería, ¿eh? Yo diría que el próximo año. Ya, sí. Bueno, un poco de es complicado el tema de las renovables. Yo estoy un poco con el tema de Turiel, que es muy difícil que con las renovables consigamos solucionar todo, ¿no? Eso es evidente. Pero bueno, yo lo veo un poco como dice Stanis, vamos al caos. Evidentemente con el tema este vamos a un caos. No sabemos cómo será el asunto, pues está la amenaza del ecofascismo que algunos han dicho, todas esas cosas, pero bueno, por no entrar en esos temas, yo sí me llama la atención una cuestión que en estos debates energéticos, por ejemplo, no sale, ¿no? Se nombra el tema de la energía eléctrica, su sustitución por renovables y demás, se habla del tema del transporte, que evidentemente es un problema, pero no se habla del tema alimentario, del tema de la agricultura, del tema de la producción, del tema de la distribución, que utiliza muchísimo transporte, ni del tema de la dieta. Fíjate, la dieta, una cosa que hacemos todos 3 veces al día o 2, el tema de la dieta, y sin embargo yo, los datos que recuerdo ahora, por ejemplo, es que el sector de la alimentación, incluida la producción, distribución y consumo, es responsable de en torno del 27% de las emisiones. Me parece una cifra considerable. Yo no sé ahora mismo, no me recuerdo cuál es su dependencia de los combustibles
fósiles, pero también es alta. Es decir, todos sabéis de sobra que hace años que se viene diciendo que consumimos petróleo, porque evidentemente hemos pasado de sistemas alimentarios que producían 5 calorías utilizando una, y ahora mismo necesitamos 10 calorías para producir una. Es decir, que tenemos ahí una cuestión que normalmente no suele salir, y a mí me extraña, pero que yo creo que es muy importante el tema alimentario, que es algo que hacemos. Es decir, que por ejemplo los fondos estos europeos de la New Generation estos, tampoco hay un capítulo dedicado a decir vamos a cambiar la dieta, ¿no? Es decir, que aquí sí, bueno, se le ocurre a alguien decir que vamos a dejar de comer carne y claro, pues fijaros lo que se ha liado, ¿no? Claro, pero yo creo que efectivamente hay que empezar a incorporar junto a todas estas cosas del decrecimiento el tema este cotidiano de lo que es qué comemos, cómo lo comemos, de dónde viene y cómo se produce, ¿no? Y bueno, era un poco comentar eso nada más. Quiere. Ese 27%, compáralo con lo que he dicho antes del 71%, no sé si en 2019, ¿cuándo? En 2018. De emisiones tienen que ver con la energía. Claro, porque normalmente cuando se dan esos números, todo lo que sea energía va a un capítulo. Es decir, lo que se usa para los tractores de la agricultura, llevar los abonos, mover el material, todo eso entra en el capítulo de energía. Y luego hay emisiones que se derivan, por ejemplo, de que arrases bosques para plantar soja para que se alimente el ganado. Imagínate, ¿no? Entonces, en principio las estadísticas están separadas, pero muchas veces lo que se hace es decir, no, voy a coger la energía que usa la agricultura con la energía que usa, con las emisiones propias de esta deforestación por la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te saco ese número, ¿vale? Bueno, pues entonces habría que decir el número de los demás sectores también para que puedas hacer una comparación de qué tipo de actividades son las más impactantes. ¿Por qué lo digo? No porque la agricultura no sea importante, primero es importante porque más vale que tengamos unas agriculturas que funcionen, pero, joder, porque hay un orden de impactos. Precisamente por toda esta dificultad y todo este caos, más vale que apuntemos primero a lo más gordo, digo yo. Por eso se habla del CO2 y no se habla del metano. El metano es un gas de efecto invernadero muy importante y es esencialmente importante, por ejemplo, hablando de agricultura, en el cultivo del arroz. Pero si ves la cantidad de CO2 comparado con la cantidad de metano, pues es muchísimo más grande. Si no trabajas el tema del CO2, da igual lo que hagas con el metano. ¿Me explico? Y entonces, respecto a la carne, que yo estoy de acuerdo, me parece muy bien, pero es que resulta que una cosa es la carne de vacuno y otra cosa es la carne del resto de animales que solemos comer, desde la oveja, al cerdo, a los pollos, que conllevan emisiones mucho menores, y eso no se dice. Se habla de la carne en general, lo cual suele poner la cosa en una dicotomía del vegetarianismo y el animalismo con la comida normal tradicional, y sin embargo, respecto a emisiones y a consumo energético, puedes hacer otras distinciones que hagan que sea mejor aceptado por la gente y se puedan dar pasos en eso. Entonces, es un tema un poco tal, y en eso hasta colabora la propia FAO, ¿vale? Porque en sus estadísticas, así como fue abanderada de que la culpa de la subida de los alimentos la tenía los biocombustibles allí a finales de la primera década del siglo, pues otras veces también coge unas estadísticas donde no se explica todo, ¿vale? Y se saca un poco de contexto. Sí, bueno, han salido... ¿Se oye? Han salido muchas cosas, ¿no? Pero es evidente que sí, es decir, lo que ha dicho Cristina respondiendo a Juanjo,
obviamente tenemos que partir de lo que hay, pero lo que también es evidente que frente a esa perspectiva de posible caos, sí va a haber cada vez mayor presión, por un lado y por otro, por una intervención mayor del Estado, ¿no? Es decir, por lo tanto, el Estado va a estar en el centro de referencia al que se van a dirigir grandes empresas, los oligopolios y también, claro, sectores afectados. Está también la cuestión fiscal. Es decir, por lo tanto, en ese sentido, la cuestión de la planificación sí se va a plantear. Es decir, es decir, la necesidad de que el Estado intervenga, ¿no? El Estado intervenga, que por lo menos regule, digamos, ¿no? Y bueno, claro, el Estado no puede aparecer solo al lado de los ricos, digamos, ¿no? Tiene que aparecer, aparentar por lo menos neutralidad, digamos, ¿no? Y ahí yo creo que sí hay una tarea importante desde la izquierda, ¿no? Desde el momento, es decir, ¿qué emplazamiento plantear el Estado? Y en ese sentido, pues vamos, nacionalización inmediata no lo conseguiremos, pero sí una empresa pública de energía que pueda ahí plantear ya propuestas. Vamos a ver, en Cataluña hablan de que la van a crear, ya veremos si la montan y a qué se dedica, ¿no? Pero yo creo que ahí sí hay un campo de batalla importante, ¿no? Y además en el caso del sector del oligopolio, pues habría que hablar más bien de desprivatizar, ¿no? Es decir, porque más que nacionalizar, ¿no? Y que a lo mejor podría entender la gente, pues la gente no se acuerda ya de la historia, de las privatizaciones de ese sector, ¿no? Entonces yo creo que sí hay un campo de batalla, es decir, sin nosotros, por supuesto, es decir, sin caer en el riesgo de confundir el Estado, es decir, habrá ahí la disputa de que el Estado esté al servicio de lo público y de lo común, ¿no? Y que no favorezcamos más Estado, digamos, fuera de control, ¿no? Pero ese es un campo. Y luego lo otro, pues claro, el tema que ha planteado Paca, es decir, el otro día en la manifestación se decía, vamos, no sé, ecologistas, has dicho que están en contra de todo, pero yo lo que vi es que se decía renovables sí, pero no así, ¿no? Bueno, ni aquí no lo vi, pero bueno. Entonces yo creo que sería bueno, no sé, porque aunque no habláis por Ecologistas en Acción, estáis, vamos, vosotras dos por lo menos en Ecologistas en Acción, ¿no? Entonces sería bueno hacer, ¿qué debate hay dentro de Ecologistas en Acción a nivel estatal sobre esto, ¿no? Bueno, yo te cuento si quieres. A ver, en Ecologistas en Acción, no, es que le quiero contestar a Jaime, no me toca. Que te da para 3 horas ese tema. No. Voy a ser muy breve. En el área y en la Comisión de Energía de Ecologistas en Acción ha salido un no rotundo a apoyar a esa plataforma. Un no rotundo. En otras áreas no ha salido ese no rotundo porque entonces de los 3 puntos que se proponían en Ecologistas en Acción ha salido el del medio, que es apoyamos pero con todas estas condiciones. Bueno, yo no estoy de acuerdo, yo no. O sea, personalmente no estoy de acuerdo. Yo creo que no se puede apoyar a una plataforma que no se ha sentado con nosotros a hablar para nada. Ha pedido el apoyo a través de personas que repiten como un mantra, vamos, a mí me recuerdan, perdonad que os lo diga, a los testigos de Jehová. ¿Sabes? Se plantan en la puerta de tu casa y tú me escuchas. Y les tienes que tirar la pasa y te escucho. O darles un portazo. En fin, no me parece bien cómo ha actuado esa plataforma, no me parece bien en absoluto. No nos ha escuchado a los que decimos que renovable 100%, para nada, porque podíamos haber llegado a una postura intermedia, habernos sentado, haber hablado y haber llegado a acuerdos. Pero como han empezado territorio por territorio diciendo aquí no, en el tuyo, aquí no, en el tuyo, pues al final ha conseguido lo que han conseguido, que cada territorio ha defendido lo suyo y ya no se pueden poner renovables en ningún sitio de España, según ellos. La verdad de toda esta historia es que el oligopolio va a hacer lo que le dé la gana y con el dinero de todo el mundo lo va a poner donde quiera. Pero realmente,
cada vez que los oigo decir renovables, sí, pero no así, lo que quiero es que me digan cómo. Que no lo dicen, es así no. Aquí tampoco, es lo único que les oigo. Por lo tanto, como no tienen un discurso serio ni coherente, pues no estoy de acuerdo con apoyarles en absoluto. Cuando se sienten a hablar con nosotros y veamos si podemos acercar posturas, ya hablaremos. De momento no han acercado ninguna postura. Con cada territorio que hable no lo quiere. Ya está. La única razón que llevan es que estamos en contra de las eléctricas. Es lo único que nos une. Claro, en este tema yo creo que una de las cuestiones que lo han barranado todo, ¿no? Creo que es cuando se ha empezado a pedir la moratoria de la implantación de renovables, ¿no? Es decir, va bajo el argumento de hasta que no sea como yo lo quiero, que no se implante nada. Entonces, yo creo que eso ahí, Cristina ha puesto en manifiesto las consecuencias de esperar a que las cosas se hagan como nosotros queramos, que yo creo que se tienen que hacer como queremos, pero es complicado que eso se produzca y más sin que haya una contestación importante, ¿no? Y en este sentido creo que, o sea, que va a haber muchas contradicciones en los movimientos de respuesta ante lo que viene, va a haber muchas contradicciones. Pues cuando falte el petróleo, la gente lo que va a pedir es gasolina barata. Cuando la gasolina se ponga a 3 y 4 euros, que implanten ya renovables y que implanten ya y gasolina barata, las dos cosas al mismo tiempo, va a pedir la gente. Y va a ser complicado surfear esa ola si no hay desde el principio una propuesta clara de hacia qué modelo tenemos que ir. Pero después, otra de las cuestiones que se argumentan y a mí me parecen peligrosos es decir, no, hasta que no reduzcamos el consumo energético no hay que seguir implantando renovables, porque entonces lo que va a pasar es que al fósil se va a sumar lo que ya ahora mismo hay de renovables y entonces no vamos a acabar con esto nunca. Claro, además estamos hablando de cifras del consumo energético, que hay gente que lo dice, gente que no, pero en el fondo como que lo que está establecido es que tampoco hay que electrificar más de lo que hay que electrificar. Eso significa consumo o sea, reducciones en el consumo del orden del 50-70%. Y yo creo que hay que hacerlo, pero creo que no nos podemos quedar tan tranquilos diciendo esa cifra sin explicar las consecuencias y cómo se hace. Y ya voy a aprovechar y voy a decir lo que antes no he dicho. ¿Vale? Además del transporte, que yo creo que ahí se puede reducir una gran cantidad y además, por ejemplo, el modelo de producción de cercanía ayudaría mucho a eso, no solo un modelo sostenible de movilidad y demás. Pero cuando nos vamos adentrando en los otros sectores, las cosas se empiezan a complicar. Por ejemplo, la industria. La industria consume el 24% de la energía. Y ojo, nuestro país no es un país industrializado que consuma las cosas que produce. Pues aún así, ¿en qué se gasta la energía en industria? Pues mira, un 20% es en minerales no metálicos, que para andar por casa son cementeras y caleras. Materiales empleados en la construcción. Vale, no hay que aumentar mucho las viviendas, aunque aún así hay modificaciones poblacionales. Por ejemplo, Madrid acumula a muchas personas, habría que descentralizar el Estado, pero uno de los elementos clave que después comento es la cuestión de la eficiencia energética. La eficiencia energética se va a lograr, entre otras cosas, haciendo que las casas sean eficientes. Y ojo, eso lleva cemento y lleva este tipo de materiales. Y el consumo residencial es del 17%. Y ojo, que también decimos, hay que hacer las casas eficientes. Y nos quedamos tan a gusto. Claro, eso se hace en 2 días, ¿verdad? ¿Cuántas casas hay que no son eficientes energéticamente? El 90% de las casas. O sea, estamos hablando de, ¿cuánto? 14, 16, 15 millones de hogares. ¿Tenemos idea de cuánto cuesta que una casa sea eficiente, reformar una casa? Pues eso puede estar en el orden de los 20.000, 30.000 euros por casa. ¿En qué casa se va a hacer esa reforma para que sea eficiente? Pero es que hace falta materiales para hacer eso.
Otra industria que también consume mucho, la química, un 18%. Dentro de la química están los plásticos, sí, pero también están las pinturas, los pigmentos, los detergentes. ¿Hay que reducir el consumo? Sí, pero no va a ser tan fácil reducir el peso de la industria química. La siderurgia, un 12%. Si reducimos la producción de coches, va a reducir, pero no es tan fácil. La alimentación, la industria de la alimentación, otro 12%. Ya se empiezan cada vez a complicar más. El consumo energético de las residencias, o sea, de nuestras casas, es el 17% del total de la energía. Esto implica consumo de electricidad, pero caldera y demás. Estos órdenes de magnitud va a implicar que mucha gente que hoy ya pasa frío la sigan pasando, pero que mucha más gente se una a la gente que va a pasar mucho frío en invierno y mucho calor en verano. Con lo cual, cuando hablamos de estas cosas, ojo que no es tan sencillo. Y cuando nos choquemos con la realidad, no va a valer una argumentación sencilla. Bueno, yo que si no son 100% renovables, entonces la alternativa es térmica y nuclear. Porque el ahorro energético, si no somos capaces, fijaros lo que voy a decir, el ahorro energético, que es que yo con 500 euros de pensión, pensáis que ahorro, ¿verdad? A la fuerza, vaya. Entonces, para hacer ese ahorro energético hay que empezar por los ricos, o por los que se pueden pagar el recibo, o por los que despilfarran. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Eso se llama revolución en mi pueblo. Entonces hay que hacer una revolución energética y decir a los que más gastan, o ponerles un impuesto, o grabarles, o impedir que lo gasten. No sé lo que tenemos que hacer, pero hay que hacer algo y hay que empezar por ellos. Porque por los pobres ya no podemos exprimirlos más, ni hacer que decrezcan más, ni hacer que colapsen más. Estamos ya en el límite. No lo vais a creer, pero os puedo demostrar. Os voy a pasar la última factura que he pagado. Y he pagado 18 euros. Pues gracias a que he estado la mitad del tiempo en el campo. Porque si estoy en mi casa no pago 18 euros. Y con la pensión que tengo, lo que os quiero decir es que si la alternativa a todo ese aquí no, aquí no, aquí no es nuclear, como está abasteciendo Madrid 2 centrales nucleares, a mí me van a encontrar enfrente. Lo siento muchísimo, pero a estas alturas de mi vida no trago. ¿Escucha? Sí. Que bueno, me parece muy importante lo que se está diciendo, entre otras cosas, porque creo que es el tema central político, social que toca. Pero hace falta que dejemos los lugares comunes, ¿no? Y bajemos la cosa abajo y le demos salida, porque, y más sobre todo, es una cuestión estratégica política de las organizaciones, de las personas que somos militantes y activistas, de cómo planteamos esto, cuáles son las cosas importantes que no. Y el otro día la manifestación de tal que se habla era muy variopinta, porque por ejemplo había grandes agricultores andaluces que lo que no querían, claro, que lo que querían era a lo mejor que no le quitaran sus tierras o que no tengan consecuencias. Sí. Sí, bandera de España, todo eso era que no era una cosa tampoco que era única con un discurso renovable sí, así no. Bueno, era también intereses personales también. Pero también tenemos que tener cuidado qué posiciones políticas tenemos, porque después cuando cierran Airbus o cuando cierra otra empresa, nos posicionamos concretamente con la defensa de los puestos de trabajo y eso. Pero ahora cuestionamos las renovables. Creo que es una contradicción grande política, que cómo vamos a tener un posicionamiento tan férreo contra esta transición, pero después cerramos fila con otros intereses y ahí nos decimos que estamos a favor de Airbus, que es una multinacional y un monopolio. No lo tenemos. Es decir, creo que es mucho más complicado, igual que lo de los territorios, la destrucción de la biodiversidad. Yo soy de Jaén. El olivar está destruyendo y lleva años destruyendo el territorio y somos los primeros, o muchas organizaciones políticas de las que nos sentimos parte, que defendemos el olivar. Pues lo que hace falta, entre otras cosas, es quitar gran parte de ese olivar para que
tierras que son fértiles están totalmente destruidas, y creo que estas cuestiones son muy importantes. O después, la prioridad, por ejemplo, en la Cañada Real, pero en Andalucía hay chabolas de jornaleros, de temporeros que viven, sí, en Granada, en el Polígono Sur, en Manjaya, el Polígono Sur en Sevilla, en Manjaya, muchísimos barrios que están totalmente con cortes de electricidad, totalmente con una connotación clasista, pero también racista. Pero es que estamos hablando de poblaciones chabolistas, de situaciones tremendas, donde incluso se han puesto placas solares, y los propios gobiernos, muchos de ellos del PSOE, son los que vienen a quitar la placa para que personas tengan el acceso mínimo. Es decir, estamos hablando de cuestiones vitales, de vida, y vamos a cuestionar eso. Yo creo que aquí la orientación estratégica y táctica es fundamental. Es decir, no perder esa vista, pero tampoco no salirnos de que tenemos que tener una realidad, y allá donde tengamos influencia política o capacidad de cambiar las cosas, orientar. Hay que estar en la plataforma de los pueblos que no quieren seguir con su territorio, pero con alternativa. Porque ¿cuál es la alternativa? Nosotros no podemos subirnos al carro o no subirnos al carro de una movilización por falta de movilización que haga, porque parece que tenemos muchas ganas de que haya mucho movimiento, pero también tenemos que orientar ese movimiento, o eso es el papel, o al menos intentar influir, y no podemos subirnos a todas, porque muchas organizaciones políticas de izquierda, de todo su ámbito, se han posicionado a favor, porque no tiene influencia, de, por ejemplo, esto de, a lo mejor en la movilización final, no ya moratorias no, pero en todas las movilizaciones que se han hecho por los territorios, por la comunidad autónoma, lo de las moratorias se iba, y ahí íbamos muchísima gente apoyando eso. Yo creo que esas contradicciones no se sustentan, no podemos estar una cosa u otra. Es verdad que es contradictorio, pero en eso tenemos que navegar. Pero ahí creo que es clave el papel político de las organizaciones, de salir de esos lugares comunes y plantear alternativas reales, como muchas cosas que estáis comentando, cosas factibles. Y también creo que hay un proceso importantísimo que es la democratización del movimiento ecologista, porque en las grandes capas de la sociedad parece algo muy difícil que no se entiende. Pero aquí hemos visto ejemplos claros de que se puede entender, se puede hablar de estas cosas y que se entienda y saber el problema que nos viene. Creo que con este movimiento, de los nuevos movimientos jóvenes, está viendo como una más democratización, pero parece que algo que según la forma que se traduzca va a tener una consecuencia u otra. Ahí está la clave de si podemos plantear una alternativa al sistema o no. Es decir, no somos tampoco deterministas. Nuestro papel es fundamental. Pero si vemos cómo las organizaciones que llevan años trabajando en una orientación clara y política concreta están devastadas o destrozadas con estos discursos, nuestra posibilidad de intervención parece poca. Hola, buenas noches. A ver, después de escuchar todas las intervenciones, a mí me quedan varias dudas. O sea, la primera, cuando se habla de una transición ecológica en Europa y en España, a su vez se basa también en que en otros pueblos, concretamente de Abya-Yala, ¿no?, habrá un decrecimiento ecológico, porque si estamos hablando del litio, por ejemplo, que será el material, y yo creo que es un material fósil, en el que se basará la energía de la Unión Europea para mejorar la digitalización y electrificar todos los... Aquí hay una corresponsabilidad, entonces creo que es importante tener en cuenta estos elementos a la hora de lo que analizamos y los efectos que plantea esta situación en relación con otras economías, ¿no? Yo vengo de Chile y conozco perfectamente lo que significa la liberalización de los impuestos de las empresas transnacionales que están allí y que consumen energía, y por hablar de Endesa, Acciona, por mencionar algunas grandes, ¿no? Y que capitalizan y ganan muchísimo más de lo que ganan aquí incluso, dadas las circunstancias que hay. Y lo otro que me queda la duda es
qué pasa con el pueblo español o cómo canalizar esa frustración del pueblo español, que yo veo que no hay salir a la calle, salvo la última concentración, que día a día te están subiendo la electricidad, pero no hay una salida a la calle, ¿no? Es como que estamos dormidos. ¿Qué está pasando? O sea, y escuchamos todos los días cómo sube la electricidad, pero no hay cómo se canaliza. ¿Cómo canalizar? Yo creo que esa tendría que ser una tarea, ¿no? ¿Cómo canalizar y hacer una fuerza revolucionaria para conseguir todas estas propuestas que se están haciendo desde aquí, de apostar por energías renovables, de apostar por decrecer el consumo, porque también es una cuestión del consumo personal e individual, como decía un compañero anteriormente, ¿no? Como tantas producción de material de limpieza, por ejemplo. ¿Para qué necesitamos tantas marcas distintas, ¿no?, que usamos en casa? Entonces, bueno, son cuestiones a nivel doméstico que los planteo, pero creo que son importantes a tener en cuenta. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna palabra más que sea breve, si no cortamos de aquí para que puedan responder a las dos cuestiones que se planteaban. Yo me he perdido todavía. Bueno. Venga, dale, Cristina. Hay que ver los impactos en los sitios de donde se extrae la materia prima y todo eso, vale. Pero hay que verlo todo. También hay que ver el impacto de que España no reduzca sus emisiones. La Unión Europea tiene un objetivo del 55%, me parece, en 2030. Nosotros tenemos un 23% de reducción. Con todo esto que se ha montado del despliegue de renovables y tal, no conseguimos más que un 23%. Y con nucleares y con gas. Quiero decir, hay muchas tareas. Creo que el pecado principal de estas renovables es que el Estado ha renunciado a planificar. Pero el Estado, tanto a nivel general como el autonómico, que tiene sus competencias dependiendo del tamaño de la instalación, ha renunciado a planificar, yo creo que desde el 97 con Aznar, que se dedicaron a picar el andamio de decisión del Estado. Ya no es una cuestión de privatizar, que como tú dices lo hicieron, ni es una cuestión de que ahora tengamos que recuperar las privatizaciones o crear nuevas empresas públicas, que bueno, yo creo que eso igual hay que discutirlo, porque en según qué igual salimos perdiendo. Pero lo que está claro es que esto había que haberlo hecho con planificación, de decir qué cantidad y por qué sitio se empieza. Y luego tú dices, vengan las empresas van a venir, porque como habéis dicho, es que las renovables estas eólica y fotovoltaicas son rentables, otras no. Y otras también son importantes. La geotérmica, la solar térmica, que es cara de instalar, pero sale bien, es gestionable. La biomasa, biocombustible, los biogases de las instalaciones, por ejemplo, de granjas, etcétera, etcétera. Todo eso que está infradesarrollado en este país, y en lo que yo he visto no hay interés ni presupuestos para impulsarlo, pues son renovables que contribuyen a hacer la garantía de suministro firme, no solamente el gas. Pero claro, si no hacemos más que lo rentable, bueno, pues mira, toda la vida, desde el año 91 que entré en ADENAT, que luego fue Ecologistas en Acción, hablábamos de renovables y la respuesta de las renovables no es su tiempo porque son muy caras. Cuando empezó a instalarse algo a finales de los años 90, el lema era el mismo. Renovables sí, pero no aquí. O sea, no así, ¿vale? Prácticamente el mismo. Y nadie te decía en el mundo ecologista que las renovables fueran malas. Solo te decían que primero tenía que cerrar el carbón, que primero había que reducir el consumo, que primero no sé qué, no sé cuánto. Las renovables no empezaron a despegar hasta el año más o menos 2010. Y después vino Paco, el del PP, y les dio el tajo de cambiar la reglamentación, todo esto que sabéis, ¿no? Pero en realidad, ¿por qué hay despliegue renovable ahora? Pues porque
salen a precio. Los chinos han reducido los precios y las tecnologías han avanzado y han reducido, y por eso. Y esto es con lo que contamos, no es lo que queremos, es lo que hay. Y yo creo que tenemos que usarlo, porque si no, es verdad que en un futuro puede haber un problema con el litio y con otro tipo de materiales. A ver, cuando en el 73 hubo la guerra árabe-israelí, la Unión Europea dependía enormemente del petróleo de allí, de los árabes. Bueno, pues en esa década la Unión Europea redujo su consumo de energía un 25%, ¿vale? España no. Por eso luego cuando vino la siguiente crisis nos dio fuerte de nuevo. Pero se puede hacer, hay muchas cosas que en función de cómo apriete la necesidad y se vaya teniendo interés en ver soluciones a esos nuevos problemas, pues se encontrarán. Pues quien dice que no sea rentable el reciclar materiales y reobtener parte del litio que se necesita o parte de las tierras raras, cosa que ahora mismo no quiere hacer nadie porque ahora mismo no es rentable. Habrá que ver soluciones a medida que se haga el camino. El problema es parar el camino con argumentos de que sí, pero hay que hacer un montón de cosas antes de... Como sociedad, nos hemos atado las manos a la espalda. O sea, el Estado debería tener capacidad regulatoria y eso es un fallo, y en eso estamos completamente de acuerdo con Aliente y con todo el mundo. Lo único que decimos es que si esto es lo único que tenemos para cambio climático y el cambio climático tiene un tiempo para poder solucionarse, pues habrá que tirar para adelante con ello. Sin revolución, con los verdes pintados de verde y con todo lo que haya. No podemos perder esta oportunidad, yo creo, por las siguientes generaciones también. Yago y Paca, no sé si queréis hacer, porque vamos a ir cerrando, si queréis hacer un minutillo de alguna de las cuestiones o algo que se os haya quedado. Yo quiero cerrar. Sí. Bueno, yo quería deciros que el día 28 tenemos una manifestación contra las eléctricas, que ahí podemos sacar pecho y poner a las eléctricas como se merecen, y contra el recibo de la luz. Y como el lema es eléctricas culpables, gobiernos responsables, pues yo creo que deberíamos ir todas y todos y dar el do de pecho en la manifestación y demostrar que no estamos de acuerdo con estas eléctricas para nada, o sea, para nada. Bueno, y que voy a pasar lista, ¿eh? Como no ve. Sí, yo... ¿Se escucha? ¿Se escucha o no? Sí, ahora. Efectivamente, lo que ha dicho la compañera chilena, creo que ese ha sido el punto que más nos ha faltado, ¿no? En el debate es la cuestión internacional de justicia y de justicia, tanto climática como energética, porque nosotros tenemos un consumo de energía mucho más alto que la mayoría de los países, ¿no? Y nos hemos centrado mucho en el caso del Estado español, pero es generalizable al conjunto del mundo y, por tanto, estas tensiones y estos estallidos van a ser a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, ahí, claro, se darán, probablemente se den distintas experiencias, distintas respuestas, y ahí, en ese conflicto, yo creo que va a haber un campo de juego para proponer, ¿no? Aquí otro modelo. Y entonces, bueno, pues yo creo que sin más, yo creo que nos tenemos que movilizar por otro modelo, con una propuesta clara, por una planificación desde el Estado, porque se apoye a lo comunitario, que se apoye a una garantía del suministro y del acceso, pero haciendo las cosas bien, planificando cuánto de cada cosa y dónde hay que instalarla y dónde es justo instalarla, ¿no? Y con eso, pues... Bueno, yo antes de cerrar sí quería responder a Ana. Me parece que plantea una de las cuestiones centrales, no de esta cuestión energía, sino de todo lo que va a ser la transición energética, y si conseguimos ponerla en marcha, ecosocial, porque ahí también creo que tenemos que tener claro que habrá transición energética sí o sí, porque esto es lo que alimenta todo el sistema productivo y por lo tanto la van a hacer. Transición ecosocial no tiene por qué haberla, es decir, la gente puede pasar por una alternativa en la que no se transita en lo ecosocial más que a un crecimiento de las clases populares precarizadas, hiperprecarizadas, empobrecidas,
sin necesidad de que esta gente, pues, obviamente, el sistema tal como está no tiene ninguna intención de cambiar la estructura de clases. Ahí, en lo que planteaban, hay ciertas contradicciones en elementos que van apareciendo, en la incapacidad para dar resolución a incapacidad aparente para dar resolución, está buena parte, porque en buena parte lo que hace esto es, ya habla de democratizar el ecologismo, de que el nivel de presión de la crisis climática primero y ecológica en general es tan grande que se empieza ya a traducir en conflictos vivos. Esto ha dejado de ser una cuestión de sectores verdes ilustrados, por así decirlo, y empieza a ser una cuestión de conflictos abiertos por cuestiones ecológicas que exigen resolución a corto plazo, como son la automoción, como son el campo, como son, etcétera, etcétera. Y ahí, en ese mix en el que se van a ir apareciendo elementos tradicionalmente muy ajenos a lo ecológico, con posiciones que pueden estar a favor o no, desde los chalecos amarillos, esta cuestión de Aliente, por ejemplo, que no es que esté contra lo ecológico en principio, pero que tiene elementos contra la transición renovable. Es decir, ahí hay un montón de cuestiones que transitar. Yo creo que eso es para otro foro. Esto tendremos que decírselo a Jaime, pero claro, ¿cómo se genera ese nuevo movimiento ecologista? Eso es justamente, y el proyecto que te permita construir una estrategia de transformación social, más allá de elementos espontaneístas, ¿no? Sí. Bueno, yo igual por puntualizar un poco la frase que ha dicho Pac antes de que decrezcan los ricos, ¿no? Pues cuando lo vemos a nivel país, los ricos somos nosotros, ¿no? Entonces yo creo que es un gran resumen, ¿no? De que tenemos una gran responsabilidad, ¿no? O sea, ya se ha dicho aquí bastante que nosotros consumimos mucho más y por lo tanto tenemos una mayor responsabilidad. En cuanto, fíjate, escuchándolo a ella con el tema de los movimientos sociales y cómo hacerlos más tal, me ha venido a la cabeza que esta diatriba que yo veo en algunos movimientos ecologistas jovencitos que se basan más en el acto individual que en el acto comunitario o social, ¿no? O sea, que parece que les hablas de socializar los medios de producción y le parece algo loco, pero luego te comes un aguacate y te echan la bronca porque dicen que el aguacate gasta mucho agua, ¿no? O sea, te pongo como un ejemplo un poco absurdo, pero que creo que habla bastante de ello, ¿no? O sea, creo que hay un grandísimo movimiento joven que a mí me llena de ilusión y de alegría verlos en las calles, pero que creo que tenemos como por delante una tarea de concienciación de lo social y lo comunitario, ¿no? Que lo ha dicho Tanis perfectamente, ¿no? O sea, como que tenemos que empujar hacia políticas comunes y políticas que sean capaces de englobarnos a todos y a todas y meternos. Y nada, poco más. Ya digo, como yo, mi perspectiva era un poco más diferente a lo que del resto de la mesa, pero creo que puede encajar todo, ¿no? Ese tipo de necesidades y ese tipo de estrategias comunes desde un punto de vista desde lo fiscal, desde lo del futuro del trabajo, lo ecológico, etcétera. Yo creo que se enlaza todo muy bien. Muchas gracias, Yago, porque te hemos puesto en un aprieto particularmente, y muchas gracias al resto de la mesa, gracias a todas, y yo creo que aquí despedimos.